Hola, buenos días. ¿Se me escuchan? Hola. Buen día, profe. ¿Sí? ¿Se me escuchan? Sí, Bien, gente, buenísimo. Entonces, comenzamos con lo nuestro. Recuerde que siempre corremos contra el riesgo que se nos corte internet, la luz, siempre puede pasar algo. ¿Sí? Así que vamos con lo nuestro. Les voy a compartir un PowerPoint como siempre y hoy ya terminamos con la unidad que estábamos dando. ¿Sí? La semana que viene comenzamos con otra unidad. Recuerden que la semana que viene es mesa de exámenes finales, pero es, ¿cómo que se dice? Sin suspensión de clase, o sea que tenemos clase normalmente. Posiblemente nos cambien de aula, eso suele pasar, ¿sí? Pero clase tenemos, ¿sí? Y ya comenzamos con la unidad nueva. Bien, ¿alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar? ¿Nada? Bien, entonces comenzamos con nuestra clase. A ver, me esperan, voy a conectar el PowerPoint. A ver. Ahí les estoy compartiendo. Bien, gente. Entonces, lo que está en azul, como siempre es lo que vamos a dar hoy, no es tan largo, pero bueno, tiene lo suyo. Entonces, nos había quedado por dar métodos especiales de integración, potencias de funciones circulares e integración de funciones algebraicas racionales e irracionales. ¿Sí? Lo que respecta a potencia de funciones circulares, se refiere a las funciones trigonométricas. ¿Sí? A eso se refiere en particular. E integración de funciones algebraicas racionales no es otra cosa que funciones de la forma P sobre Q, o sea, un polinomio sobre otro, y las irracionales, bueno, aquellas que tienen raíces, ¿sí? O sea, raíz cuadrada, raíz cúbica, radicación. ¿Sí? Entonces, comenzamos con lo nuestro. Bien. Entonces, métodos especiales de integración, potencia de funciones circulares, funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6 básicamente, ¿sí? Tenemos la función seno, coseno, tangente, y después tenemos arcoseno, arcotangente, ¿sí? Y o también dependiendo de el sistema de medición, la inversa del coseno, la inversa del seno, la inversa de la tangente. O sea, en definitiva son 6, ¿sí? Las directas, seno, coseno y tangente, y sus inversas. ¿Sí? Así, acá solamente vamos a ver las más particulares, que son seno y coseno. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense lo que les dice. Algunas veces el integrando es una potencia de senos, o sea, quiere decir que no es solamente seno, sino es seno a la n, coseno de combinaciones de ambos. Tal es que la integración no es inmediata. Para resolverla se recurre a relaciones trigonométricas conocidas. Entonces acá vamos a ver las más relevantes, ¿sí? Existe toda una demostración para este tipo de funciones, pero es muy complicada, muy compleja, y a los fines de su carrera no les va a servir. Entonces simplemente vamos cosas puntuales y nada más, ¿sí? Bien, entonces consideramos los casos más comunes. Entonces, primer caso, el integrando es una potencia impar de la función seno de x o de la función coseno de x, ¿sí? O sea que tenemos algo de esa forma, por ejemplo, podemos tener seno de x elevado a la 2 por n más 1, ¿sí? Esto se interpreta un número impar, por ejemplo, ese 2 por n más 1 puede ser 3, 5, 7, 9, cualquier número distinto de 1. ¿Sí? La idea es que sea distinto de 1
Porque si este exponente fuera 1, y entonces tendríamos una integral inmediata. Entonces la idea es que tiene que ser mayor que 1. 3, 5, 7, 9, 13, cualquiera. Entonces lo que les dice acá es, de forma resumida, que si uno tiene una expresión de esta forma, seno de x elevado a la 2 por n más 1, o sea, un número impar, lo podemos transformar como esto que tenemos acá, ¿sí? Aplicando propiedades de potencia y aplicando igualdades trigonométricas, como ser, por ejemplo, que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿sí? O sea que lo que hacemos es reemplazar una expresión por otra y aplicamos propiedades de potencia. Lo mismo sucede con el caso de coseno de x elevado a una potencia impar, mayor que 1, recuerden, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo. Esto es súper resumido, gente, de lo que implica todo el desarrollo de este tipo de integrales, ¿sí? Es muy resumido. Entonces, pasamos a un ejemplo. Fíjense que es el integrando, es una potencia impar de la función seno de x o de la función coseno de x. Entonces, fíjense, tenemos ese ejemplo, la integral de seno al cubo de x, ¿sí? O mejor dicho, todo seno de x, todo eso al cubo. Bien, entonces, fíjense que le dice, como seno de x, todo eso al cubo, lo podemos escribir como seno de x por seno al cuadrado de x, y fíjense que la expresión que tenemos allí, seno de x todo eso al cuadrado, igual a 1 menos coseno de x al cuadrado, entonces quiere decir que esa integral que tenemos allí lo podemos transformar en otra expresión, en esa que tenemos allí, ¿sí? En esta que tenemos acá, fíjense el reemplazo que hicimos, ¿sí? Y en el siguiente paso, fíjense que lo que ya hacemos es aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, fíjense de que podemos separar la integral, ¿sí? Fíjense, cada una de estas integrales son relativamente inmediatas, ¿sí? Fíjense que seno de x, la integral de seno de x diferencial de x no es otra cosa que menos coseno de x más c, y para la segunda se aplica esa expresión que tenemos allí, esa fórmula. O sea que la integral de coseno al cuadrado de x por seno de x no es otra cosa que menos un tercio por coseno al cubo de x. O sea que toda la integral que teníamos anteriormente se resume en esa igualdad que tenemos ahí, ¿sí? Así que acá tenemos un ejemplo para el caso particular en que tengamos seno de x, todo eso al cubo, ¿sí? Una potencia impar, ¿sí? ¿Puede haber otro camino para resolver? Sí, claro que sí, puede haber otro camino para resolver. ¿Por qué no? Podríamos haber hecho por sustitución también, ¿sí? Similar a lo que tenemos allí. Bien, paso al siguiente Profe, ejemplo, ¿sí? ¿y esa fórmula de dónde sale, de dónde la podemos ver, cómo se racionaliza? ¿Cuál fórmula? La ¿Esta que que tenemos acá? aplicó, sí, esa. Esta igualdad que tenemos acá ya venía con el libro, gente, para que se entienda por qué queda de esta forma, pero se puede hacer por sustitución también. O sea, yo llamo a coseno, lo llamo como u, y cuando diferencio me va a quedar seno. Ya, o sea que ya puedo aplicar método de sustitución también, no es el único camino. Este caso particular más aplica esta fórmula, pero puedo aplicar el método de sustitución también. No hay Ah, ok. problema, para mí sale más rápido el método de sustitución, pero bueno, para no, como que se llama, desconfigurar toda la demostración del ejemplo, bueno, lo dejé como estaba nada más. ¿Sí? Pero podrían probar esta parte que tenemos acá que estoy señalando, eso se puede resolver por sustitución, ¿sí? O sea, llamo a u, llamo coseno de x y diferencio y ya está, ya puedo reemplazar y resolver, ¿sí? Bien, paso al siguiente ejemplo. Ahora vamos con el caso de coseno, ¿sí? Hay algunos ejemplos que son muy largos, ahora van a ver, pero bueno.
a los fines de que tengan ejemplos, les escribí, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, al igual que en el ejemplo anterior, se considera, fíjense que lo que hago es aplicar propiedades de potencia. Si esa potencia que tenemos salía a la quinta, la disgrego en coseno de x por coseno de x, todo eso a la cuarta. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno va reemplazando por esta igualdad que tenemos acá. Sabemos que coseno de x todo eso al cuadrado es igual a 1 menos seno de x al cuadrado. Es muy similar a lo que ocupamos en la filmina anterior. Y fíjense, elevamos al cuadrado ambos miembros y en definitiva, coseno a la cuarta, mejor dicho, coseno de x todo eso a la cuarta lo puedo reemplazar por esta igualdad que tengo acá, por esta nueva igualdad. Y lo que tenemos acá no es otra cosa que aplicado el cuadrado a un binomio, ¿sí? El cuadrado del primero más el producto del segundo por el primero más el cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es reemplazar. Fíjense que coseno de x a la quinta es igual a todo lo que tenemos anteriormente. Entonces, fíjense, se reemplaza la integral dada y ya se tiene, que se integra término a término. ¿Sí? Yo puedo distribuir la integral para cada uno, aplico sustitución de ser necesario, método de sustitución, y ya está. Ya puedo integrar. Esto que tenemos acá, por ejemplo, 2 por seno de x al cuadrado por coseno de x, ahí yo puedo aplicar método de sustitución, y lo mismo acá, seno de x a la cuarta por coseno de x, puedo aplicar sustitución también. ¿Sí? Acá en esta parte, el que tenemos al cuadrado, a u llamo seno de x, y en esto que tengo, disculpe, tengo al cuadrado, y acá que tengo a la cuarta, lo mismo. A u llamo seno de x y aplico método de sustitución. Y sale rápido, gente. ¿Sí? Bien, o sea que acá tenemos ejemplos del primer caso, en el cual tenemos seno de x o coseno de x elevado a una potencia impar. ¿Sí? Bien. Paso a la siguiente filmina. Vamos ahora con un segundo caso. ¿Sí? Obviamente, a medida que vamos pasando de caso en caso, se va complicando un poco más. ¿Sí? Ahora, el integrando es una potencia par de la función seno de x o de la función coseno de x, porque en los casos anteriores la potencia era impar, ahora es par. O sea que la potencia puede ser 2, 4, 6, 8, cualquiera, siempre que sea par. Entonces quiere decir de que podemos aplicar esa igualdad que tenemos allí. ¿Sí? Mírenla por favor. Esto es muy resumido, hay toda una demostración para que se pueda ocupar esto, pero bueno, acá directamente ocupamos esto y nada más, ¿sí? Esta es una igualdad que tenemos. Entonces, si uno dice acá, si el integrando es de la forma seno de x, todo eso elevado a la 2 por n, entonces uno aplica esta igualdad, que seno de x al cuadrado es igual a un medio menos coseno de 2 por x sobre 2. Entonces lo que se hace es elevar a ambos miembros a la n, y entonces en definitiva me queda que seno de x, todo eso elevado a la 2 por n, va a ser igual a 1 menos, disculpen, un medio menos coseno de 2 por x sobre 2, todo eso elevado a la n. Y lo mismo para el caso de la función coseno, ¿sí? La misma idea. O sea que lo que hacemos es reemplazar una expresión por otra. Vamos con un ejemplo para que se clarifique esto que tenemos acá. Paso a la otra firmina. ¿Sí? Espere, profe, un segundito. ¿Sí? ¿Cómo no? En el práctico estuve mirando, hay 3 ejercicios sobre esto. Tal vez el profesor del práctico lo resuelva de esta forma, tal vez el profesor del práctico lo resuelva de otra forma en particular, porque estas funciones trigonométricas tienen varias formas de resolver. Todas son igualmente válidas, gente. ¿Sí? Bien. Paso ahora hacia la siguiente filmina. Sí. Vamos con un ejemplo. ¿Sí? Fíjense, sigue siendo el segundo caso. El integrando es una potencia par de la función seno de x o coseno de x. En este caso, seno de x.
¿sí? Tenemos seno de x, todo eso al cuadrado. Entonces, se aplica la relación que tenemos allí, ya sabemos que directamente seno de x, todo eso al cuadrado, es igual a 1/2 menos coseno de 2 por x sobre 2, y directamente tenemos eso de allí, o sea, hago un reemplazo. Integro a término a término, ¿sí? Esto es uno de los métodos de integración, o sea, puedo separar todo, ¿sí? ¿No? Y directamente me queda la integración, ¿sí? O sea que esa es la integración final. ¿Cuál es lo importante acá? Y lo importante es hacer el reemplazo. ¿Cuál reemplazo? Espere, voy a correr esto. El reemplazo es este. Ese es el que importa, ¿sí? Llevarlo a otra expresión que yo lo pueda resolver rápidamente porque pasa a ser una integral inmediata, ¿sí? Ese es el paso que importa. Esto de acá, yo ya lo puedo resolver por sustitución, método de integración inmediata o por partes, ¿sí? Pero lo que importa es la igualdad. Bien, este para el caso del seno. Me parece que puse para el coseno también. A ver, esperen. Bien, y este del coseno, como podrán ver, es muy largo, directamente puse todo, ¿sí? Lo mismo acá. Fíjense que tenemos la integral de coseno de x a la cuarta. Entonces, esa expresión coseno de x a la cuarta, aplico la relación que habíamos visto anteriormente, que coseno de x al cuadrado es igual a toda esta expresión, 1/2 más coseno de 2 por x sobre 2, elevo al cuadrado a ambos miembros y me queda una nueva expresión que es esta que yo tengo acá. ¿Sí? Se aplica al cuadrado de un binomio, es eso la igualdad que tenemos acá ahora, esta nueva igualdad, por eso está cancelado estos dos, es el cuadrado de un binomio, y lo que ahora hago es integrar la nueva expresión. ¿Sí? Es eso nada más. Entonces fíjense que acá les dice, donde dice luego, y ahí empieza a integrar, lo que hace es reemplazar por lo que obtuve anteriormente y empiezo a integrar. ¿Sí? Y esto es lo que me queda. Ahí tienen un ejemplo, gente, para estos casos. Vuelvo a repetir, posiblemente el profesor del práctico utilice otro camino, utilice otros medios, todo es igualmente válido. Este es un camino que les muestro, ¿sí? Es reemplazar una función trigonométrica por una equivalente para que me quede ya sea una expresión de una integral inmediata o que pueda ocupar sustitución. ¿Sí? Bien. Paso a la siguiente filmina. Tenemos un tercer caso. ¿Sí? Fíjense que este es un poco más complicado. Fíjense que les dice, el integrando es el producto de seno de un número por x por coseno de un número por x, ¿sí? O de dos senos o de dos cosenos. Y ahí tenemos varios ejemplos de los casos que se pueden dar, ¿sí? Fíjense que tenemos el caso de un producto de seno de m por x por coseno de n por x. El otro caso, seno de m por x por seno de n por x. Y el otro caso, coseno de m por x por coseno de n por x. Y lo que expresa esta igualdad que tenemos acá es que en definitiva, dependiendo del caso que tengamos, se puede aplicar como una suma, ¿sí? Como en los casos que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, vemos un ejemplo de esto. Fíjense que tenemos la integral de seno de 3 por x por coseno de 2 por x diferencial de x. Puedo buscar algún camino para resolver esto o ocupo el tercer caso que tenemos acá. Identifico cuál es. Fíjense que es la primera posibilidad. Entonces quiere decir que como este primer miembro que tenemos acá que estoy señalizando se asemeja a lo que yo tengo en el ejercicio, entonces puedo ocupar esta igualdad, esta parte de la igualdad. Entonces me queda, fíjense, como m es igual a 3 y n es igual a 2, lo puedo escribir de esa forma, ¿sí? Quiere decir que el producto lo
puedo transformar en una suma, ¿sí? Y después ya me queda todo integrales inmediatas. Fíjense que ya me va a quedar la integral de seno de 5 por x y la integral de x. Son integrales inmediatas, las puedo resolver sin mayores problemas. O sea que ese es el resultado final, ¿sí? Me parece que no tienen este caso en el práctico, pero bueno, ya que estamos en los casos, lo estoy mostrando, ¿sí? Bien, pasamos al último, me parece que eran 4 nada más. Paso al siguiente. El siguiente es un ejemplo muy largo, ¿sí? Así que yo les voy a ir colocando y hagan captura de pantalla para que tengan por lo menos un ejercicio todo bien hecho con respecto al cuarto caso. Y el cuarto caso, fíjense que le dice, el integrando es el producto de una potencia de seno de x por otra potencia de coseno de x. Hoy anteriormente, en el primero y segundo caso, teníamos por separado. O sea, teníamos la integral de seno de x con una potencia y por otro lado, la integral de coseno de x por una potencia, ¿sí? Pero acá ya tenemos los dos juntos y tenemos producto, ¿sí? Es como que el primer y segundo caso juntos, lo estamos multiplicando, ¿sí? Entonces, como de esperarse, más complicado este de acá. Entonces, lo que debemos identificar es qué tipo de potencia tenemos, si es par o si es impar, y dependiendo de qué tengamos, hacemos una cosa o hacemos otra, ¿sí? Por eso les dice, si por lo menos uno de los exponentes es impar, se aplica en ese factor el primer caso. Si los dos exponentes son pares, se aplica a cada factor el segundo caso, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo de este. Este es un ejemplo muy largo, ¿sí? Bien. Fíjense que esta integral se asemeja a lo que tenemos acá de lo que respecta al cuarto caso. Entonces, identificamos las potencias y vemos qué vamos haciendo. Entonces, fíjense, se aplica coseno al cubo de x el primer caso, es decir, y fíjense que hago toda esa igualdad que tenemos allí, ¿sí? Voy a reemplazar por toda esa igualdad. ¿Cuál es la idea? Que el producto yo lo pueda transformar en una suma de alguna forma, porque integrar una suma, una simple suma o una simple función es más sencillo que integrar todo un producto, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca. O si me queda un producto, que yo pueda ocupar, por ejemplo, el método de sustitución para resolver. Como por ejemplo esto que tenemos acá, que me queda coseno de x por seno de x al cuadrado. Yo puedo aplicarle allí sustitución. Sin embargo, cuando yo miro la integral original y no puedo aplicar sustitución, va a ser muy complicado aplicarlo directamente, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, dice, se reemplazan el integrando y se tiene. Y fíjense que tenemos toda esa igualdad y propiedad distributiva y demás, ¿sí? Ahora ya me está quedando como una resta ya. Pasando en limpio, fíjense que es ese que tenemos allí. ¿Está? Entonces este no era el más largo. Bien. Pasó la siguiente filmina, gente. Profe, ¿qué hace en el último paso, en la última línea? Lo que pasa es que todo por sustitución. Este de Ah, acá, este de acá que me queda seno de x a la sexta por coseno de x, sí, llamo u igual a seno de x, y cuando diferencio ya me queda el coseno de x, o sea, acá tengo que aplicar todavía descomposición de las integrales, ajá. ¿sí? Entonces en algún momento me va a quedar la integral de u a la sexta diferencial de u, y eso lo puedo resolver sin problema. Y en este de acá, en algún momento me va a quedar la integral de u a la octava diferencial de u. Y eso lo puedo integrar, es por eso que acá me aparece un 9 y acá me aparece un 7, ¿sí? O sea que acá yo aplico, en este producto aplico
integral por sustitución, y en esta otra integral también integral por sustitución. ¿Sí? Bien, continúo. Ah, este me parece que era el largo. Sí, porque había puesto uno largo. Bien, tenemos la integral de seno de x al cuadrado por coseno de x a la cuarta. Entonces, fíjense que seno de x al cuadrado lo podemos reemplazar por esa expresión. Y fíjense que en el otro caso lo puedo hacer de la misma forma, simplemente que tengo a la cuarta. ¿Sí? Y fíjense todo lo que me queda allí. Es largo este ejercicio, pero les muestro uno resuelto. ¿Sí? Hagan captura de pantalla de eso, por favor, para que les quede, porque esto sigue en la otra hoja. Fíjense que hasta el momento es todo reemplazo de una igualdad por otra, nada más. Todavía no estamos resolviendo la integral. ¿Ya estamos? Bien. Después que hago todos los reemplazos por las igualdades y demás, paso al siguiente. ¿Sí? Fíjense que ahora dice, se reemplaza seno de x al cuadrado y coseno de x, todo eso al cuadrado, en la integral y se tiene. Fíjense que ahora sí recién se reemplaza lo que respecta a seno de x al cuadrado, que es todo esto que tengo acá, que estoy señalizando, el primer corchete, y coseno de x, todo eso a la cuarta, es este segundo corchete que tengo acá. Se efectúa la multiplicación, o sea, propiedad distributiva, distribuimos todo y resolvemos. Fíjense, un momentito chicos, por favor, se me fue. ¿Esto parece que era? Ahí está. Estamos y fíjense que en algún momento le dice, en el último término de la integral se aplica la fórmula del tercer caso. O sea que debo ocupar las fórmulas anteriores. Y esto es lo que me queda como resultado final. ¿Sí? Háganle una copia, una captura de pantalla de esto. ¿Sí? Porque continúa en la otra filmina. Y esa es la integral. O sea que la integral de seno de x al cuadrado por coseno de x a la cuarta va a ser igual a esta última igualdad que tenemos acá. O sea que si le llega a tomar esto en el parcial, gente, son 3 o 4 hojas por lo menos. Bien, pasó lo siguiente, ¿sí? Integraciones de funciones algebraicas racionales e irracionales, ¿sí? Esto también es un tema muy largo, solamente puse lo particular nada más, ¿sí? Entonces, toda función racional puede ser representada en la forma de una fracción racional, es decir, como la razón de dos polinomios, ¿sí? Entonces, una función racional puede ser representada en la forma de una fracción racional. Es decir que, si tenemos esa expresión, lo podemos escribir de esa forma. Esto que tenemos acá, estuve mirando en el apunte que muchos tienen, el que bajaron de Uninea, ¿sí? Pero está incompleto, gente, hay algunos errores, estuve mirando. La persona que hizo eso, ¿sí? Cometió algunos errores. Eso que está escrito allí, que es lo mismo, similar, mejor dicho, a lo que está escrito acá, está en el libro del Piskunov. O sea que para poder arreglar eso que ustedes bajaron de internet, tendrían que mirar el Piskunov y corregir los errores, corregir las cosas que están haciendo falta y cambiar algunas cosas. ¿Estamos? Bien. Entonces fíjense que uno puede dividir el polinomio q de x dividido f de x, lo puedo dividir, la división común y corriente de polinomios, ahí les aclara,
y me va a quedar una expresión de esta forma, donde m de x es un polinomio, o es el cociente, ¿sí? Y f de x mayúscula sobre f de x es una función propia, o sea, como que me queda una expresión que, si no es divisible, me va a quedar un resto, ¿sí? Bien, ahora, fíjense lo que les dice. La integración de los polinomios no ofrece dificultades, por eso la dificultad fundamental de la integración de fracciones consiste en la integración de las fracciones racionales impropias. Me parece que me comí una palabra ahí. Ya voy a mirar ahora. Bien, entonces, tenemos de 4 tipos. Esto está, vuelvo a repetir, esto está en el Piskunov. Ahora yo les muestro la página, ¿sí? Podemos tener una expresión de la forma a mayúscula sobre x menos a, entonces su integral es esa que tenemos allí directamente. Podemos tener algo del tipo 2, siendo k un número entero positivo, su integral es de esa forma, ¿sí? Podemos tener una de tercer tipo, ¿sí? Las raíces del denominador son complejas, fíjense que es una ecuación cuadrática, una expresión cuadrática. Es todo eso que tenemos allí, horrible. Y la última, gente, esto que tenemos acá es muy larga la demostración, ¿sí? Entonces, la demostración así tal cual, si yo tendría que copiarla, directamente está, ahí le escribo en dónde está, en el libro del Piskunov, tomo 1, página de 389 a 391. La demostración de todo esto que yo le puse acá, tal cual, yo tendría que mostrarla acá en el PowerPoint, está en el libro del Piskunov. No tiene sentido copiarlo todo, ¿sí? Entonces, por favor, copien las hojas. Todo esto que yo le muestro acá, esta filipina está en la página Piskunov, tomo 1, página 389, 391, ¿sí? Y eso les va a servir también, ¿para qué? Porque en el Uninea, o sea, mejor dicho, en el archivo que bajaron de Uninea, que tienen algunos errores, la persona que escribió toda esta parte sacó el Piskunov, pero hay algunos errores. Puso una T donde no era, puso una F donde no era. Entonces, para corregir su apunte, entonces sería bueno que tengan el Piskunov. Entonces van comparando, hacen las correcciones y ya les queda bien el apunte, ¿sí? Disculpe, profe, ¿Sí? ¿esto en un examen final vendría o entraría? Miren, si yo les tengo que pedir, gente, yo les voy a pedir las fórmulas nomás, ¿sí? No la demostración en sí o No, toda no, por la ejemplo, la demostración. del punto 4, la demostración son como 2 hojas, gente. No, una locura es. A los fines de su carrera ustedes no lo van a ocupar. Es distinto que, por ejemplo, esto yo lo esté dando para el profesorado de matemáticas, sí, y ellos tienen que hacer todo. Pero no, en su caso no. Pero les muestro sí el libro en donde está. ¿Por qué? Porque en el libro hay algunas aclaraciones, por qué se hace esto, por qué se hace aquello, por qué se toma en cuenta esto, por qué se toma en cuenta aquello, ¿sí? Aclaraciones que acá no están directamente, pero por eso no tiene sentido escribir esas aclaraciones si directamente iba a copiar y pegar de lo que está en el Piskunov. Entonces por eso más vale lean directamente estas páginas y ya está, ¿sí? ¿Me explico con eso? Sí, profe. Pero vuelvo a Gracias. repetir, si yo les pido esto en el examen final, yo solamente les voy a pedir las fórmulas nada más, ¿sí? No toda la demostración. Fórmulas y punto final, ¿sí? A lo sumo les puedo pedir un ejemplo, eso suele pasar, pero fuera de eso nada más, ¿sí? Bien. Y después lo último, integración de funciones algebraicas irracionales. Esto también está en el Piskunov, chicos. Y el apunte del que tienen ustedes del Uninea, el archivo que bajaron, también sacaron de allí. Y hay alguno que otro error también. Entonces sería bueno que corrijan ese archivo con lo que figura en el Piskunov. Esto figura en el Piskunov, ¿sí? Y tienen todas las fórmulas con respecto a algebraicas irracionales. Y ahí les coloco las páginas en donde está. No tenía sentido hacer el PowerPoint si iba a copiar y pegar nada más lo que está allí, más vale directamente agarren el libro y peguen un vistazo, ¿sí? Entonces, integrales de las funciones irracionales, tiene este enunciado,
No siempre es posible expresar la integral de la función irracional mediante funciones elementales. ¿Y eso en dónde está? Entonces, Piskunov, tomo 1, página 403, 405. Y vuelvo a repetir, el archivo que ustedes tienen de Uninea, sacaron de allí, simplemente que la persona que hizo el traspaso del libro al archivo cometió algunos errores, ¿sí? Así que para corregir su archivo, mírenlo, péguenle un vistazo al libro y hagan las correcciones. Entonces ya les queda todo bien hecho, ¿sí? Bien, y con eso finalizamos, gente, la unidad, a ver, la unidad número 4, integrales indefinidas, ¿sí? La semana que viene, el miércoles, yo ya arranco con las definidas, ¿sí? Preguntas, dudas, consulta, Profe, ¿en ¿sí? el parcial entra hasta el 4 nomás? ¿O hasta el Entra, próximo tema? entra todo lo que se va a dar hasta la semana que viene, me parece a mí. A ver qué fecha estamos esperando. Eh, espera un momentito. Hoy estamos en 4. Nos quedaría la semana que viene, o sea que les quedan 1, 2, 3 clases todavía, antes del parcial, ¿sí? Así que seguro va a entrar todo lo que se dé la semana que viene, ¿sí? Igual los profes del práctico ya le van a decir hasta dónde va a entrar, creo yo, ¿sí? O sea que no fue suficiente todavía. Para nada, señor. Falta todavía. Sí, todavía faltan 3 clases. Bien, gente. Entonces, eh, para saber la cantidad, a ver las copias y todo, saber quién están cursando y quién no. Entonces, gente, por las dudas, allí en el chat, por favor, colóquenme su apellido y nombre, ¿sí? Coloquen presente. Así entonces sé quiénes están viniendo, quiénes no, y la cantidad de copias que vamos a tener que hacer y demás, ¿sí?